La fe calma la tormenta interior. Budismo práctico. La vida no se rompe por los acontecimientos externos, sino por la tormenta que se levanta dentro de la mente cuando creemos que todo debería ser diferente. Desde la visión del budismo práctico, el sufrimiento no nace de lo que sucede, sino de la resistencia silenciosa que oponemos a lo que ya está sucediendo. Cuando la mente lucha contra la realidad, el corazón se llena de ruido, miedo e inseguridad. Y es precisamente en ese ruido donde la tormenta interior encuentra su fuerza. La fe, en el sentido budista, no es una creencia ciega ni una esperanza pasiva depositada en fuerzas externas. La fe es una confianza profunda en el proceso de la vida, una comprensión silenciosa de que todo lo que aparece tiene una función, incluso aquello que duele. Tener fe no significa negar el dolor, sino atravesarlo sin huir. No significa cerrar los ojos ante el caos, sino mirarlo con una mente estable y un corazón en calma. En el budismo práctico, la fe se cultiva como una experiencia interna. Es la capacidad de permanecer en pie cuando todo parece temblar. Es la serenidad que surge cuando dejamos de exigir respuestas inmediatas y aprendemos a habitar el presente tal como es. La fe calma la tormenta interior, porque disuelve la urgencia, desarma el miedo y devuelve a la mente su estado natural de claridad. Vivimos en una época en la que la ansiedad se ha vuelto cotidiana. Las personas buscan controlar cada detalle, prever cada resultado y protegerse de cualquier incertidumbre. Sin embargo, cuanto más intentamos controlar la vida, más intensa se vuelve la tormenta interna. El budismo enseña que la verdadera seguridad no nace del control, sino de la confianza consciente en el flujo de la existencia. Este texto es una invitación a comprender cómo la fe, entendida desde una perspectiva budista y aplicada a la vida diaria, puede convertirse en un refugio interno. No un refugio que nos aísla del mundo, sino uno que nos permite caminar por él sin ser arrastrados por el miedo, la culpa o la desesperación. A lo largo de estos tópicos, exploraremos cómo cultivar una fe que no depende de circunstancias favorables, sino que permanece firme incluso en medio de la tormenta. Ahora, comencemos por la raíz de todo conflicto interior, la lucha silenciosa entre lo que es y lo que creemos que debería ser. La tormenta interior no nace del mundo, nace de la resistencia. La mayoría de las personas cree que su tormenta interior es causada por los problemas externos, dificultades financieras, conflictos emocionales, pérdidas, traiciones, enfermedades o incertidumbres. Sin embargo, desde la visión del budismo práctico, el mundo externo es solo el detonante, no la causa real del sufrimiento. La tormenta interior surge cuando la mente se resiste a aceptar la experiencia tal como se presenta. Cuando algo no sale como esperamos, la mente se contrae. Aparece el pensamiento de injusticia, el deseo de que la realidad sea diferente, la comparación con otros caminos posibles. Esa contracción mental genera tensión emocional, y esa tensión se transforma en ansiedad, ira, tristeza o desesperación. No es el hecho en sí lo que hiere, sino la negativa interna a permitir que el hecho exista. La resistencia es sutil. A veces se manifiesta como enojo, otras como culpa, otras como miedo constante al futuro. Incluso el intento obsesivo de pensar positivo puede ser una forma de resistencia, porque busca escapar de lo que se siente en el presente. El budismo no propone huir del dolor, sino comprenderlo. No enseña a eliminar la tormenta luchando contra ella, sino a observarla hasta que pierde su fuerza. La fe comienza cuando dejamos de pelear con la experiencia. No significa resignación ni pasividad, sino una aceptación lúcida. Aceptar no es aprobar lo que ocurre, sino reconocer que, en este instante, esto es lo que está sucediendo.
Cuando la mente deja de discutir con la realidad, algo profundo se relaja. Ese relajamiento es el primer signo de calma interior. La tormenta se intensifica cuando creemos que estamos solos contra el mundo. La fe budista rompe esa ilusión de aislamiento. Nos recuerda que todo es impermanente, que ninguna emoción, por intensa que sea, permanece igual. El miedo surge cuando olvidamos esta verdad y creemos que el dolor será eterno. La fe devuelve a la mente la memoria de la impermanencia. Cuando una persona confía en el proceso de la vida, incluso el dolor se vuelve transitable. La mente deja de dramatizar, el corazón deja de endurecerse, no porque la situación haya cambiado, sino porque la relación con ella se ha transformado. La fe no elimina los desafíos, pero evita que se conviertan en una guerra interna. El budismo práctico enseña que la calma no se alcanza controlando el mundo, sino entrenando la mente para no resistirse a él. Cada vez que la mente dice, esto no debería estar pasando, la tormenta gana fuerza. Cada vez que la mente dice, esto está pasando y puedo estar presente, la tormenta comienza a disiparse. La fe se cultiva en pequeños actos internos. Permanecer con la respiración cuando el miedo aparece, observar el pensamiento sin creerlo, permitir que la emoción se mueva sin reprimirla. En ese espacio de observación, la tormenta pierde su centro. Ya no hay alguien luchando contra ella, solo hay experiencia fluyendo. La verdadera fe no promete que todo será fácil, promete que todo será comprendido, y cuando algo es comprendido profundamente, deja de dominar la mente. La tormenta interior se calma no porque la vida se vuelve perfecta, sino porque dejamos de exigirle que lo sea. Al comprender que la raíz del sufrimiento es la resistencia, la fe se vuelve una práctica diaria, una práctica silenciosa, sin rituales complejos, sin dogmas rígidos. Es la práctica de soltar la guerra interna momento a momento. Y en ese soltar, la calma surge de forma natural, como el cielo que reaparece cuando las nubes se disuelven. Cuando dejamos de resistir, descubrimos que la vida nunca fue el enemigo. La mente en lucha lo era. La fe, entonces, no es un escape, sino un regreso. El regreso a la confianza en el fluir de la existencia, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Si este contenido está resonando contigo y deseas profundizar en estas enseñanzas para cultivar una calma real en tu vida diaria, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de sabiduría y transformación interior. La fe, en el budismo práctico, no se construye sobre promesas externas ni sobre la expectativa de que la vida se adapte a nuestros deseos. Se construye en el silencio interior que surge cuando dejamos de exigir certezas absolutas. La mente humana busca seguridad constante. Quiere garantías, quiere saber qué ocurrirá mañana, quiere evitar el dolor antes de que aparezca. Sin embargo, esta búsqueda obsesiva de control es una de las principales fuentes de la tormenta interior. La fe comienza exactamente en el punto donde el control termina. Cuando una persona intenta controlar todo, vive en estado de tensión permanente. Cada decisión se vuelve pesada, cada posibilidad genera ansiedad, cada error se transforma en culpa. El budismo enseña que esta necesidad de control nace de una ilusión, la ilusión de que la vida puede ser completamente dominada por el pensamiento. En realidad, la vida es movimiento, cambio constante, impermanencia pura. Intentar fijarla es como intentar atrapar el agua con las manos. La fe calma la tormenta interior porque enseña a confiar en el fluir natural de la existencia. Confiar no significa abandonar la acción, sino soltar la obsesión por el resultado. Cuando actuamos desde la fe, hacemos lo que está a nuestro alcance con atención y presencia, pero dejamos de cargar el peso de lo que no depende de nosotros.
Esta distinción es profundamente liberadora. La mente deja de anticipar catástrofes y el corazón recupera su ritmo natural. En el budismo se comprende que la incertidumbre no es un enemigo, sino una condición natural de la vida. El sufrimiento surge cuando interpretamos la incertidumbre como una amenaza. La fe transforma esa percepción. Nos enseña que no saber es un espacio fértil, un campo abierto, donde la vida puede expresarse de maneras que la mente jamás habría previsto. Cuando aceptamos no saber, la ansiedad pierde fuerza. Muchas personas creen que la fe es algo que se tiene o no se tiene, como una cualidad fija. En realidad, la fe es una práctica diaria. Se cultiva cada vez que respiramos conscientemente en medio del miedo, cada vez que elegimos no reaccionar impulsivamente, cada vez que permitimos que una emoción difícil esté presente sin intentar eliminarla. En esos pequeños gestos internos, la fe se fortalece. La tormenta interior se intensifica cuando la mente se adelanta constantemente al futuro. Pensamos en lo que podría salir mal, en lo que podríamos perder, en cómo seremos juzgados. Este movimiento mental genera un sufrimiento que aún no existe en la realidad. El budismo práctico invita a regresar una y otra vez al momento presente, no como un concepto, sino como una experiencia viva. En el presente, la mayoría de los miedos se disuelven porque aún no han ocurrido. La fe es lo que nos permite permanecer en el presente sin huir. Sin ella, el presente se vuelve insoportable porque no ofrece garantías. Con ella, el presente se convierte en un refugio, porque es el único lugar donde la vida realmente sucede. Cuando confiamos en el presente, dejamos de vivir atrapados en proyecciones mentales. La tormenta pierde su alimento principal. Uno de los grandes malentendidos sobre la fe es creer que elimina el dolor. El budismo no promete ausencia de dolor, promete sabiduría frente a él. El dolor es parte de la experiencia humana. El sufrimiento prolongado nace de la resistencia mental al dolor. La fe no evita que algo duela, pero evita que ese dolor se convierta en una identidad. No somos nuestro dolor, lo estamos experimentando. Cuando una persona atraviesa una pérdida, una crisis o una etapa de confusión, la mente suele preguntarse, ¿por qué a mí? Esta pregunta, aunque comprensible, refuerza la separación entre el individuo y la vida. La fe budista reformula esa pregunta de manera silenciosa. ¿Qué puedo aprender de esto? No como una obligación moral, sino como una apertura. En esa apertura, la experiencia comienza a transformarse. La fe también se manifiesta como paciencia profunda. No la paciencia forzada que reprime emociones, sino la paciencia que sabe que todo proceso tiene su propio ritmo. Vivimos en una cultura que exige soluciones rápidas, resultados inmediatos y felicidad constante. El budismo recuerda que la maduración interna no puede acelerarse sin consecuencias. La fe nos permite respetar nuestro propio tiempo. Cuando confiamos en el proceso, dejamos de compararnos con otros. La comparación es una fuente constante de tormenta interior. Creemos que deberíamos estar en otro lugar, ser otra persona, tener otra vida. La fe disuelve esa ilusión, porque nos conecta con la comprensión de que cada camino es único. No estamos atrasados ni adelantados. Estamos donde necesitamos estar para aprender lo que nuestra conciencia está lista para integrar. La calma interior no surge cuando todo se resuelve. Surge cuando dejamos de exigir que todo se resuelva para estar en paz. Esta es una de las enseñanzas más profundas del budismo práctico. La fe nos permite estar en paz, incluso en medio de procesos inconclusos. Nos enseña que no todo necesita una respuesta inmediata, que algunas preguntas deben ser habitadas antes de ser respondidas. La mente que confía deja de resistirse al silencio. Muchas personas temen el silencio
porque en él emergen emociones no resueltas. Sin fe, el silencio se vuelve amenazante. Con fe, el silencio se transforma en un espacio de sanación. No porque desaparezcan las emociones, sino porque dejamos de huir de ellas. En el silencio consciente, la tormenta se expresa y se disuelve naturalmente. La fe también implica soltar la necesidad de aprobación externa. Gran parte de nuestra ansiedad nace del deseo de ser aceptados, reconocidos, validados. Cuando esa validación no llega, la tormenta se intensifica. El budismo enseña que la verdadera estabilidad nace de una relación honesta con uno mismo. La fe es confiar en que nuestro valor no depende de la opinión ajena. Confiar en la vida no significa que todo saldrá como esperamos, significa que todo puede ser integrado. Incluso los errores, incluso las decisiones equivocadas, incluso los momentos de debilidad. La fe nos recuerda que no estamos aquí para ser perfectos, sino conscientes. Cuando soltamos la exigencia de perfección, la mente se suaviza y la tormenta pierde intensidad. La fe se profundiza cuando comprendemos la impermanencia, no solo intelectualmente, sino emocionalmente. Todo cambia. Las emociones, las circunstancias, las relaciones, los pensamientos. Recordar esto no es deprimente, es liberador. Significa que ningún estado interno es definitivo. La tormenta, por fuerte que sea, también pasará. El budismo práctico invita a desarrollar una confianza serena en esta verdad, no como un mantra, sino como una observación constante de la experiencia. Cada vez que una emoción surge y luego desaparece, la fe se fortalece. Cada vez que sobrevivimos a algo que creíamos insoportable, la confianza en la vida crece. La fe calma la tormenta interior porque devuelve a la mente su función original: observar, comprender y soltar. La mente no fue diseñada para cargar con el peso de controlar la existencia. Cuando dejamos de usarla como un arma contra la realidad, se convierte en un instrumento de claridad. Vivir con fe no significa vivir sin miedo. Significa no dejar que el miedo dirija nuestras decisiones. El miedo puede estar presente, pero no gobierna. La fe crea un espacio interno donde el miedo es reconocido sin ser obedecido. En ese espacio surge la verdadera libertad. Cuando confiamos, aprendemos a descansar incluso en medio de la incertidumbre. Descansar no es rendirse, es dejar de luchar contra lo inevitable. En ese descanso consciente, la energía que antes se gastaba en resistencia se transforma en presencia, compasión y lucidez. La fe no se grita, no se exhibe, no se impone. Se vive en silencio, en la manera en que respiramos, en cómo respondemos al dolor, en cómo tratamos a los demás cuando estamos heridos. Es una fuerza suave, pero profundamente transformadora. La tormenta interior no se calma cuando el mundo cambia. Se calma cuando nuestra relación con el mundo se transforma. Y esa transformación comienza con un acto simple y radical: confiar. Confiar no en que todo será fácil, sino en que todo puede ser atravesado con conciencia. Si deseas seguir profundizando en estas enseñanzas y aprender a cultivar una fe que realmente calme tu tormenta interior, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de práctica, claridad y paz interior. La tormenta interior no solo se alimenta del miedo al futuro o de la resistencia al presente, sino también de una carga silenciosa que muchas personas llevan sin darse cuenta: la identificación con el dolor. Cuando una experiencia difícil se prolonga, la mente comienza a construir una historia alrededor de ella. Ya no se trata solo de lo que ocurrió, sino de lo que creemos que eso dice sobre nosotros, sobre la vida y sobre nuestro destino. En ese punto, el dolor deja de ser una experiencia y se convierte en una identidad. El budismo práctico
Enseña que la fe es el camino para deshacer esta identificación y recuperar la libertad interior. La mente humana tiene la tendencia natural a narrar. Todo lo convierte en relato. Lo que pasó, lo que pudo haber pasado, lo que debería haber pasado. Cuando el dolor aparece, la mente lo envuelve en pensamientos repetitivos, juicios y conclusiones. Siempre me pasa lo mismo. No soy suficiente. La vida es injusta. Esto nunca va a terminar. Estas narrativas no solo prolongan el sufrimiento, sino que lo solidifican. La tormenta interior se vuelve constante porque la mente la revive una y otra vez. La fe, desde la perspectiva budista, no combate directamente estas historias. No intenta reemplazarlas con afirmaciones optimistas ni negarlas por la fuerza. La fe introduce algo más profundo, la capacidad de observar la historia sin fundirse con ella. Cuando surge un pensamiento doloroso y somos capaces de verlo como un evento mental pasajero, algo comienza a cambiar. El pensamiento pierde autoridad. Ya no es una verdad absoluta, sino una nube que cruza el cielo de la conciencia. Este acto de observación es profundamente liberador, pero requiere confianza. Confiar en que no necesitamos creer todo lo que pensamos. Confiar en que podemos permitir que una emoción exista sin convertirla en una definición de quiénes somos. Esta confianza es una forma viva de fe. No es intelectual, es experiencial. Se cultiva momento a momento, especialmente cuando la mente quiere aferrarse a viejas heridas. Muchas personas temen soltar su dolor porque sienten que hacerlo sería traicionarse a sí mismas o minimizar lo que vivieron. El budismo no enseña a negar la experiencia, sino a liberarla de la prisión de la identidad. Soltar no significa olvidar ni justificar. Significa dejar de cargar el pasado en cada instante del presente. La fe nos permite confiar en que podemos honrar nuestra historia sin quedar atrapados en ella. La tormenta interior se intensifica cuando creemos que necesitamos entender todo para poder soltar. La mente quiere explicaciones completas, razones claras, cierres definitivos. Sin embargo, la vida rara vez ofrece ese tipo de conclusiones. La fe budista nos enseña a soltar incluso sin comprender completamente, a aceptar que algunas experiencias no se explican, solo se atraviesan. En ese atravesar consciente, la transformación ocurre de manera natural. La identificación con el dolor también se refuerza cuando buscamos constantemente validación externa. Queremos que otros reconozcan nuestro sufrimiento, que confirmen que fue real, que fue injusto, que no fue nuestra culpa. Aunque este reconocimiento puede ser humano y necesario en ciertos momentos, cuando se vuelve una dependencia, mantiene viva la herida. La fe nos invita a encontrar una validación más profunda, la del propio corazón consciente que reconoce la experiencia sin necesidad de aprobación externa. El budismo práctico enseña que no somos nuestras emociones, aunque las sintamos intensamente. Una emoción es energía en movimiento, no una definición permanente. Cuando creemos que soy mi tristeza, soy mi miedo, soy mi rabia, la tormenta se vuelve personal, íntima y persistente. La fe introduce una distancia compasiva. Esto está ocurriendo en mí, pero no soy esto. Esta simple comprensión cambia radicalmente la relación con la experiencia. La fe también se manifiesta como la capacidad de permanecer con lo incómodo sin huir. Muchas tormentas interiores se intensifican porque intentamos escapar de ellas mediante distracciones, adicciones o negación. Estas estrategias ofrecen alivio temporal, pero refuerzan el mensaje interno de que no somos capaces de sostener lo que sentimos. La fe budista nos recuerda que tenemos una capacidad interna mucho mayor de la que creemos.
Permanecer con una emoción difícil, respirando conscientemente, es un acto profundo de confianza en uno mismo y en la vida. Cuando aprendemos a estar presentes con el dolor sin identificarnos con él, algo sorprendente ocurre. El dolor comienza a transformarse, no porque lo forcemos, sino porque dejamos de alimentarlo con resistencia. La tormenta pierde intensidad cuando dejamos de girar en torno a ella. La energía que antes estaba atrapada en la lucha se libera y se convierte en claridad, sensibilidad y comprensión. La fe también implica confiar en el proceso interno de sanación. Muchas personas se frustran porque sienten que deberían estar mejor, que ya pasó suficiente tiempo, que no deberían seguir sintiéndose así. Esta exigencia interna es otra forma de violencia sutil. El budismo enseña que cada proceso tiene su propio ritmo y que apresurarlo solo genera más tensión. La fe nos permite respetar ese ritmo sin juicio. Cuando dejamos de presionarnos para sanar, la sanación se vuelve posible. La fe crea un espacio interno seguro, donde las emociones pueden surgir, expresarse y disolverse. No hay prisa, no hay comparación, no hay metas artificiales. Solo presencia y amabilidad. En ese espacio, la tormenta encuentra descanso. La mente que se identifica con el dolor tiende a anticipar sufrimiento futuro. Si esto pasó una vez, volverá a pasar. No puedo confiar. Si me abro, me lastiman. Estas creencias mantienen a la persona en estado de alerta constante. La fe rompe este ciclo al anclar la atención en el presente. En el ahora, muchas de esas amenazas no existen. Son proyecciones mentales basadas en experiencias pasadas. La fe no promete que no volveremos a experimentar dolor, promete que no tendremos que vivir prisioneros de él. Nos enseña que cada experiencia es nueva, incluso si se parece a otra. Cada momento ofrece la posibilidad de responder con mayor conciencia. Esta comprensión devuelve a la mente una sensación de agencia serena, no basada en el control, sino en la presencia. El budismo práctico enfatiza que la verdadera fortaleza no es endurecerse, sino permanecer abierto sin romperse. La fe es lo que sostiene esa apertura. Sin fe, cerramos el corazón para protegernos. Con fe, aprendemos a mantenerlo abierto con sabiduría. Esta apertura consciente no nos vuelve vulnerables, nos vuelve libres. Cuando dejamos de identificarnos con la tormenta, descubrimos que hay algo en nosotros que siempre ha permanecido intacto. Un espacio de conciencia silenciosa que observa, siente y comprende. Ese espacio no se daña con las experiencias, no se pierde en el caos. La fe es reconocer y confiar en ese espacio interior. Vivir desde ese reconocimiento transforma la relación con todo. Los problemas ya no definen quiénes somos, las emociones ya no nos gobiernan, el pasado ya no determina completamente el presente. La tormenta puede aparecer, pero ya no encuentra un yo rígido al cual aferrarse. Se mueve, se expresa y se disuelve. La fe calma la tormenta interior porque nos devuelve a lo esencial. No somos el contenido de la experiencia, somos el espacio en el que la experiencia ocurre. Cuando esta verdad deja de ser solo una idea y se convierte en vivencia, la paz deja de depender de las circunstancias. Si deseas seguir profundizando en estas enseñanzas y aprender a relacionarte con tus emociones desde la fe, la conciencia y la libertad interior, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de transformación profunda y práctica diaria. La tormenta interior también se alimenta de una relación distorsionada con el pensamiento. Muchas personas creen que pensar es lo mismo que comprender y que analizar sin descanso es una forma de protección. Sin embargo, el budismo práctico enseña que el pensamiento descontrolado es uno de los principales generadores de sufrimiento. La mente que no descansa convierte cualquier situación en un problema.
cualquier emoción en una amenaza y cualquier incertidumbre en una catástrofe. La fe es el elemento que permite soltar la necesidad compulsiva de pensar para sentirse seguro. Pensar no es un enemigo, pero cuando la mente se convierte en un bucle incesante de interpretaciones, pierde su función original. En lugar de servir a la conciencia, comienza a dominarla. La tormenta interior se intensifica cuando creemos que necesitamos resolver todo mentalmente para poder estar en paz. El budismo muestra que esta idea es una ilusión. La paz no llega cuando el pensamiento se agota, sino cuando dejamos de identificarnos con él. La fe, en este contexto, es confiar en que no todo necesita ser entendido para ser vivido. La mente quiere explicaciones claras, estructuras lógicas, narrativas coherentes, pero la vida no siempre se presenta de manera ordenada. Hay experiencias que solo pueden ser atravesadas, no explicadas. Cuando intentamos forzar la comprensión, la mente se tensa y la tormenta se vuelve más intensa. La fe nos permite soltar la exigencia de entenderlo todo ahora. Muchas personas viven atrapadas en el diálogo interno constante. Se hablan a sí mismas sin descanso, se juzgan, se corrigen, se anticipan. Este ruido mental crea una sensación de agotamiento profundo. El cuerpo está presente, pero la mente nunca descansa. El budismo práctico enseña que este estado no es natural, es aprendido. La fe nos ayuda a desaprenderlo. Confiar en el silencio es uno de los actos más radicales de fe. El silencio no es vacío, es espacio. En ese espacio, la mente deja de reaccionar automáticamente y la conciencia recupera su amplitud. Sin embargo, el silencio asusta porque en él no hay control. No hay una narrativa que nos diga quiénes somos o qué va a pasar. La fe es lo que nos permite entrar en el silencio sin sentirnos perdidos. Cuando una persona comienza a observar sus pensamientos sin seguirlos, descubre algo fundamental. Los pensamientos surgen y desaparecen por sí solos. No necesitan ser empujados ni eliminados. Esta observación requiere paciencia y confianza. Sin fe, la mente vuelve a aferrarse al pensamiento porque cree que soltarlo es peligroso. Con fe, la mente aprende que puede descansar sin perderse. La tormenta interior se alimenta de pensamientos repetitivos sobre el pasado y el futuro. El pasado se revive una y otra vez. El futuro se anticipa con miedo. El presente queda relegado. La fe devuelve a la mente a la hora, no como una técnica rígida, sino como una forma natural de estar. En el presente, la mayoría de los pensamientos pierden su urgencia. El budismo práctico no propone luchar contra los pensamientos, porque esa lucha genera más conflicto. Propone una relación diferente con ellos. La fe es lo que sostiene esta nueva relación. Confiar en que podemos permitir que los pensamientos estén ahí sin obedecerlos. Confiar en que no somos nuestros pensamientos, aunque aparezcan con fuerza. Muchas tormentas interiores nacen de pensamientos que nunca fueron cuestionados. Creencias heredadas, ideas culturales, juicios aprendidos. Debo ser de cierta manera, no puedo fallar, si me equivoco, no valgo. Estas ideas operan de forma inconsciente y generan una presión constante. La fe abre un espacio para cuestionarlas no desde la lucha, sino desde la observación consciente. Cuando observamos un pensamiento sin identificarnos con él, pierde su poder. Ya no es una orden, es un fenómeno mental. Esta comprensión no se logra solo leyendo o escuchando enseñanzas, se cultiva con práctica. La fe es lo que nos sostiene en esa práctica cuando la mente quiere volver a viejos hábitos. El silencio interior no se alcanza apagando la mente por la fuerza, se alcanza cuando dejamos de alimentarla con atención compulsiva. Cada vez que elegimos no seguir un pensamiento, algo se relaja. Ese relajamiento es el inicio de la calma.
La fe nos recuerda que no necesitamos controlar cada pensamiento para estar a salvo. La mente condicionada cree que si deja de pensar, algo malo ocurrirá. Esta creencia mantiene la tormenta activa. El budismo enseña que es justamente lo contrario. Cuando la mente descansa, la claridad aparece. La fe es confiar en esa claridad natural. El pensamiento también se alimenta del miedo a equivocarse. Muchas personas viven paralizadas por la posibilidad de cometer errores. Analizan cada decisión hasta el agotamiento. La fe nos libera de esta parálisis. Nos recuerda que equivocarse es parte del aprendizaje, no una falla moral. Cuando soltamos el miedo al error, la mente se suaviza y la tormenta pierde fuerza. La fe también implica confiar en la inteligencia de la vida, no una inteligencia externa que controla todo, sino una inteligencia inherente al proceso de la existencia. Cuando dejamos de interferir constantemente con juicios y expectativas, esa inteligencia se manifiesta. La mente deja de empujar y comienza a escuchar. El budismo práctico invita a cultivar una mente espaciosa. Una mente que no se aferra a cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta. Esta amplitud no se logra acumulando más ideas, sino soltando la identificación con ellas. La fe es lo que permite ese soltar. Cuando la mente se aquieta, incluso por breves momentos, algo profundo se revela. Una sensación de estar completo sin necesidad de añadir nada. Esa experiencia transforma la relación con el pensamiento. Ya no buscamos frenéticamente respuestas, porque hemos tocado un espacio de suficiencia interior. La tormenta interior se calma cuando dejamos de confundir actividad mental con vida. La vida sucede incluso cuando la mente está en silencio. Respirar, sentir, percibir, estar. La fe nos permite confiar en esa simplicidad. Vivir con menos pensamiento compulsivo no significa vivir sin discernimiento. Significa usar la mente cuando es necesario y descansar cuando no lo es. Esta sabiduría práctica es uno de los grandes regalos del budismo. La fe sostiene este equilibrio. Cuando confiamos en el silencio, comenzamos a escuchar de manera diferente. Escuchamos al cuerpo, a las emociones, al entorno. La mente deja de imponer su narrativa y se vuelve receptiva. En esa receptividad, la tormenta no encuentra terreno fértil. La fe no elimina los pensamientos difíciles, pero evita que se conviertan en una prisión. Nos permite verlos pasar sin quedar atrapados. Esta libertad interior es una de las expresiones más claras de la calma. La tormenta interior no necesita ser combatida, necesita ser comprendida. Y esa comprensión no siempre llega a través del pensamiento. Muchas veces llega a través del silencio confiado. La fe es el puente hacia ese silencio. Cuando aprendemos a descansar en el no saber, en el no control, en el no pensar compulsivo, algo esencial se restablece. La mente vuelve a su función natural y el corazón recupera su ritmo. La calma deja de ser un objetivo y se convierte en un estado accesible. Si deseas seguir profundizando en estas enseñanzas y aprender a relacionarte con tu mente desde la fe, el silencio y la claridad interior, suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de práctica consciente y transformación profunda. La fe que realmente calma la tormenta interior no es un concepto que se adopta, ni una idea que se repite para sentirse mejor. Es una forma de vivir, una manera silenciosa de caminar por la vida sin oponerse constantemente a lo que es. En el budismo práctico, esta fe se manifiesta en la acción cotidiana, en los gestos simples, en la forma en que respiramos cuando algo no sale como esperamos, en cómo respondemos al dolor sin endurecer el corazón. La calma verdadera no surge de grandes revelaciones, sino de una coherencia profunda entre lo que comprendemos y la manera en que vivimos.
Muchas personas buscan la paz interior como si fuera un estado permanente al que se llega y en el que se permanece para siempre. El budismo enseña que la paz no es un destino, es una relación consciente con la impermanencia. La fe se expresa cuando dejamos de exigir estabilidad absoluta y aprendemos a movernos con dignidad dentro del cambio. Cuando entendemos esto, la tormenta interior deja de ser una amenaza y se convierte en una maestra. La vida cotidiana es el verdadero campo de práctica de la fe. No es en el retiro, ni en el silencio ideal, ni en las condiciones perfectas donde se revela su profundidad, sino en medio del ruido, de las responsabilidades, de los conflictos y de las decisiones difíciles. La fe se pone a prueba cuando estamos cansados, cuando sentimos miedo, cuando la mente quiere reaccionar de forma automática. En esos momentos, cada elección consciente es un acto de fe. La tormenta interior suele reaparecer cuando olvidamos esta práctica diaria. Cuando volvemos a vivir en piloto automático, cuando reaccionamos sin presencia, cuando dejamos que la mente tome el control total. El budismo no juzga estos retrocesos, los reconoce como parte del camino. La fe no se pierde porque la mente se agite, se fortalece cada vez que regresamos a la conciencia. Vivir con fe implica aceptar que habrá momentos de claridad y momentos de confusión, momentos de calma profunda y momentos de turbulencia emocional. La diferencia es que, con fe, dejamos de interpretar la turbulencia como un fracaso espiritual. La vemos como una fase natural del proceso humano. Esta comprensión disuelve gran parte del sufrimiento añadido que surge de la autoexigencia. La fe también transforma la manera en que nos relacionamos con los demás. Cuando la tormenta interior gobierna, proyectamos nuestro malestar en el entorno. Esperamos que los otros nos calmen, nos comprendan, nos salven de nuestro propio caos. Cuando cultivamos la fe, asumimos la responsabilidad de nuestro mundo interior. Esto no nos vuelve fríos ni distantes, nos vuelve libres. Podemos relacionarnos desde la presencia, no desde la necesidad. Uno de los mayores regalos de la fe budista es la capacidad de permanecer abiertos sin perder el centro. En un mundo que constantemente provoca reacciones, esta apertura consciente es un acto revolucionario. No reaccionar impulsivamente no significa reprimir, significa responder desde la claridad. Esta respuesta nace de una mente que confía en su capacidad de sostener lo que surge. La fe también se expresa como gratitud silenciosa, no una gratitud forzada que ignora el dolor, sino una gratitud madura, que reconoce que incluso las experiencias difíciles han contribuido a nuestro crecimiento. Cuando miramos hacia atrás y vemos que sobrevivimos a momentos que parecían insoportables, algo se acomoda en el interior. La confianza en la vida se vuelve más sólida. La tormenta interior pierde fuerza cuando dejamos de pelear con nuestra propia humanidad, cuando aceptamos que sentir miedo, tristeza o confusión no nos hace débiles. El budismo enseña que la verdadera fortaleza nace de la honestidad con uno mismo. La fe es permitirnos ser humanos sin perder la conciencia. Vivir con fe no significa que todo se vuelva ligero. Significa que dejamos de cargar peso innecesario. El peso del control, de la culpa, de la comparación, del resentimiento. Cada vez que soltamos uno de estos pesos, la mente se aclara y el corazón se suaviza. La tormenta se disipa no porque desaparezcan las nubes, sino porque dejamos de identificarnos con ellas. La fe también implica confiar en el cuerpo, escuchar sus señales, respetar sus límites, honrar su ritmo. Muchas tormentas interiores se originan cuando vivimos desconectados del cuerpo, ignorando el cansancio, la tensión, la necesidad de descanso. El budismo práctico recuerda
que la mente y el cuerpo no están separados. Cuidar uno es cuidar al otro. Cuando la fe se integra en la vida diaria, incluso las tareas más simples se convierten en prácticas de calma. Caminar, comer, escuchar o trabajar. Cada acto puede ser una oportunidad para regresar al presente. En ese regreso constante, la mente aprende que no necesita estar en guerra para funcionar. La fe también redefine el éxito. Ya no se mide solo por resultados externos, sino por la calidad de nuestra presencia. ¿Estamos viviendo con conciencia o en reacción constante? ¿Estamos escuchando o solo esperando responder? ¿Estamos habitando el momento o escapando de él? Estas preguntas, sostenidas con honestidad, transforman la vida desde dentro. La tormenta interior se calma definitivamente cuando dejamos de buscar fuera lo que solo puede cultivarse dentro. Ninguna circunstancia externa puede garantizarnos paz permanente. La fe nos enseña que la estabilidad verdadera es interna y dinámica, no rígida. Es la capacidad de adaptarse sin perderse. Cuando confiamos en el proceso de la vida, incluso la incertidumbre se vuelve soportable. Dejamos de exigir que todo tenga sentido inmediato. Aprendemos a caminar con preguntas abiertas. Esta apertura no es debilidad, es madurez espiritual. La fe no elimina los desafíos, pero cambia radicalmente la forma en que los atravesamos. Nos volvemos menos reactivos, más atentos, más compasivos con nosotros mismos y con los demás. La tormenta puede aparecer, pero ya no nos arrastra. Al final, la fe que calma la tormenta interior es simple y profunda. Confiar en que podemos estar presentes con lo que es, sin huir, sin endurecernos, sin perder el corazón. Esta presencia es el mayor acto de valentía y la base de una paz real. Vivir así no significa que nunca más sentiremos agitación. Significa que ya no estaremos perdidos en ella. Habrá un centro al que regresar, un espacio interno que sabe observar, respirar y soltar. Ese espacio siempre ha estado ahí. La fe nos permite reconocerlo. Si este camino de budismo práctico y calma interior resuena contigo y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas para vivir con mayor claridad, presencia y confianza, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de transformación consciente.